Gracias y paz sea a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de aquel que sopla en nosotros el espíritu de vida, Jesucristo, Señor nuestro. Hoy es el domingo de Pentecostés. Hoy la fiesta, la iglesia, celebra, por eso usted ve tanta gente vestida de rojo, celebra el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquella iglesia que estaba en pañales y celebra el comienzo poderoso de la propagación del Evangelio del Cristo vivo. Jerusalén está atestada de gente de todas partes del Imperio Romano, porque habían venido de toda la diáspora de judíos a celebrar la segunda fiesta más importante del calendario litúrgico judío. Pentecostés, su nombre viene de Pente, 5, es 50 días después de la primera fiesta de los judíos, la Pascua. 50 días más tarde se celebraban dos cosas, lo que ellos llamaban la fiesta de las semanas, 7 semanas, que es lo que se tarda el trigo en germinar y madurar, por lo tanto era la cosecha del trigo, pero también ellos la combinaban con la fiesta del pacto, porque fueron 50 días desde que Israel salió de Egipto hasta que llegó a Sinaí y el Señor le entregó las tablas de la ley. Así es que ellos combinaban esas dos fiestas, la fiesta de las semanas o la cosecha, con la fiesta del pacto de Sinaí, y era una fiesta grande, y venían de todas partes a celebrar en Jerusalén el comienzo del pueblo hebreo como pueblo de Dios. Por eso de toda la diáspora, imagínense ustedes que nosotros tuviéramos aquí una fiesta y vinieran todos los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, que son más allá que acá, pues sería una cosa multitudinaria. Pues ustedes imagínense la ciudad de Jerusalén llena de todos estos judíos de todas partes que habían venido. El libro de los Hechos nos narra una escena poderosa, nos narra una escena altamente dramática, con lenguas de fuego sobre las cabezas, con un viento recio que soplaba, y aquellos humildes, ignorantes galileos de repente están hablando otras lenguas, están hablando idiomas que para ellos hasta entonces eran desconocidos. Aquello fue espectacular, aquello fue apoteósico. Tanto así que habían gente que pensaba que los discípulos habían cogido tremenda borrachera. Pero todos estaban atónitos. Hombres sencillos, hombres sin educación, de repente dominan todos estos idiomas. De modo que para la iglesia hoy, nosotros conmemoramos esa fiesta estremecedora, esa fiesta llena de señales poderosas, de eventos extraños. Y hasta el día de hoy, muchas iglesias evangélicas identifican la acción del Espíritu Santo con hechos poderosos, con hablar en lenguas, con danzar, con algarabía. Por eso también a nosotros los luteranos a veces se nos acusa de no tener el Espíritu porque nuestra adoración es estructurada y a veces demasiado solemne. Pero créame, estamos aprendiendo. Pero entonces, cuando nosotros vemos esa imagen, Pentecostés, el Espíritu Santo, lenguas, fuego, viento recio, nos puede parecer que el Espíritu solamente se manifiesta en esa forma extraordinaria. Entonces podemos ver personas que están tranquilitas, quietecitas, calladitas y decimos, no tiene el Espíritu. Pero ¿sabe qué? Se nos está escapando el pequeño Pentecostés que leímos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ese pequeño Pentecostés se da la noche de la resurrección.
Dice que era el primer día de la semana, domingo. Esa noche los discípulos están escondidos. Están encerrados. ¿Por qué? Porque tienen miedo de los judíos. Si al maestro se lo llevaron, lo azotaron, lo crucificaron, bendito, que no harán con nosotros, ¿verdad? Así es que vamos a estarnos calladitos, vamos a estarnos escondiditos hasta que pase el peligro. Pero entonces, en medio de ellos, se aparece el Cristo vivo. El Cristo vivo entra y lo primero que hace es regalarle su paz. Paz a ustedes. Paz a vosotros. Y por si acaso tienes duda, le mostró las manos y el costado. Y aquí hay un cambio tremendo en los discípulos, porque aquellos cobardes que estaban temblando, escondidos, calladitos, dice el Evangelio, y ellos se gozaron viendo al Señor. Pero entonces sucede algo extraordinario. Entonces Él sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Este acto fue un acto sutil. Fue un acto que tal vez sabrá Dios si algunos de ellos no estaban ni atendiendo, como pasa a veces en la iglesia, que algunos están haciendo otras cosas. Pues a lo mejor no se dieron ni cuenta que Jesús vino y sopló. Reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró a morar en aquellos discípulos, pero lo hizo en forma sutil, en forma callada, suavemente, como diría el merenguero, ¿verdad? O como diría Luis Fonsi, despacito. Allí no hubo algarabía, allí no hubo lenguas de fuego, allí no hubo viento recio. Hubo un momento santo y solemne donde el soplo del Dios viviente entró en aquellos hombres cobardes, aquellos hombres que cuando el maestro estaba siendo juzgado, ellos salieron corriendo, se escondieron. Pedro lo negó 3 veces por miedo. Pero a ellos es que Él sopla y le entrega su espíritu. Ese mismo soplo de vida fue el que Dios sopló en el primer ser humano. Cuando lo hizo del barro de la tierra, dice Génesis 1, lo hizo con sus manos del barro de la tierra. Y dice Génesis que Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y sopló y entró espíritu en el ser humano. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la imagen de Dios esté en mí? Quiere decir que yo tengo unos atributos que ningún otro ser creado tiene. Tengo el don de la comunicación, tengo el don de amar, tengo el don de la lealtad, tengo el don de servir, tengo el don de creer. La transformación de una pelota de barro en un ser que ama, que cree y que actúa, se da con ese soplo en sus narices. El soplo del Espíritu Santo también transforma la iglesia. Y no necesariamente en una iglesia que tiene una música de este tipo, que hace este tipo de cosas. No. El soplo del Espíritu en la iglesia nos transforma de un club social a un cuerpo vivo que sirve y proclama a Cristo. Nos transforma de un grupo de personas que caminan con pies de plomo en personas que corren y vuelan al servicio de su Dios. Y entonces es que el Señor nos hace entender cuán diverso, cuán maravilloso es ese regalo del Espíritu. Eso nos dice 1 Corintios 12. Dice que hay multitud de manifestaciones, hay multitud de dones. Nosotros somos todos diferentes. Nosotros somos, como en el sermón del domingo pasado, como los 5 dedos de la mano. Todos son distintos, pero unidos en una sola fuerza y en un solo querer. Hacemos la obra de Dios en la tierra. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros
cada vez que cantamos alabanzas, cada vez que oramos en el nombre de Jesús, cada vez que hacemos la tarea más humilde, con amor y con entrega. Pero no lo limites, porque también se manifiesta en hechos portentosos, en sanidades, en lenguas que exhortan y proclaman a Cristo. Se manifiesta en el servicio, se manifiesta en la enseñanza, se manifiesta en lijar y pintar bancos. Ojo, tarea dura, tarea difícil. Pero es el Espíritu quien pone en nosotros esa energía, ese deseo. El Espíritu Santo es la fuerza del Cristo vivo que actúa en medio de nosotros para cambiar nuestras conductas destructivas, para transformar nuestras actitudes despectivas, intolerantes. El Espíritu Santo nos hace sabios, fuertes, valientes, decididos a trabajar sin pausa por Cristo y por su iglesia. Él se manifiesta como Él quiere, en fuego y en viento, pero también en quietud y en lágrimas, en saltos y en baile, pero también en contemplación y en devoción. Se manifiesta en lenguas de fuego o en un soplo apacible. Pero lo importante y necesario es que nosotros dejemos que el Espíritu actúe y obre en nuestras vidas, que nos pongamos en sus manos, para que hagamos la tarea que Él quiere hacer, que Cristo sea glorificado, que su amor cubra y sane, que su pueblo camine valientemente hacia donde Él nos dirige, que en estos tiempos de tanto terror, de tanto miedo, de tanta incertidumbre que vive este pueblo, el Espíritu Santo de Dios nos dirige firme y apaciblemente por las veredas de la fe. Nos dirige a decirle a todo el mundo: no teman, no teman, porque el Dios que sacó a aquel pueblo de la esclavitud en Egipto, que lo cruzó el Mar Rojo, que lo llevó a través del desierto proveyendo comida y agua, aquel pueblo que fue una nube durante el día para protegerlos del sol y una columna de fuego en la noche, aquel Dios que todo provee, aquel Dios que ama a su pueblo con un amor incondicional, ese Dios continúa aquí y ahora, continúa en medio de nosotros con la presencia del Espíritu Santo. Por eso hoy nosotros podemos decir: ven, Santo Espíritu, llénanos del fuego de tu amor, llénanos de tu soplo apacible, llénanos de tu fuerza poderosa. Hoy 2 hermosas niñas van a ser bautizadas ahí en esa fuente, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo va a llegar a los corazones de esas niñas. El Espíritu Santo va a obrar en esas niñas la fe. Pero yo pido: Espíritu Santo, ven a sus padres, ven a sus padrinos, ven a sus abuelos, para que las críen y las dirijan en tu amor, para que las conduzcan por el camino de Dios. Yo pido que el Espíritu Santo venga hoy a cada uno de los que estamos aquí, para que emprendamos nuevamente la tarea de vivir para Cristo, cada cual en forma diferente, en alabanza, en enseñanza, en administración, en exhortación, en oración, en amor al prójimo. Cada uno diferente como los dedos de la mano, pero todos unidos por ese poder sanador y santificador del Espíritu de Dios. Y yo soplo sobre ustedes. Reciban ese Santo Espíritu. Amén.